Da tempo che i dottori della legge Hace ya un tiempo que los doctores de la ley, los sumos sacerdotes, erano inquieti, estaban inquietos che passavano cose strane porque ocurrían cosas nel paese. extrañas en el país. Prima questo Giovanni, Primero este Juan, ma che alla fine non lasciarono stare perché aunque al final lo era dejaron un estar, profeta, porque era battezzava un lì e profeta que bautizaba allí, la gente andava, ma la non gente iba, c'erano altre conseguenze. pero no había mayores consecuencias. Poi è venuto questo Gesù Después segnalato da vino este Giovanni, Jesús señalado por Juan incominciò a fare y comenzó a dei hacer segni, dei miracoli, signos, milagros, ma soprattutto a parlare pero alla sobre gente, la todo gente a capiva hablar a la e la gente y la gente gente lo seguiva entendía, la gente lo seguía e non sempre osservava la y legge. no siempre observaba la ley. Questo inquietava tanto. Esto los inquietaba Questo è tanto. Este es un rivoluzionario pacifico. un revolucionario pacífico. Questo porta tra di sé la gente lo Este segue. hace que la gente lo siga, la gente lo E sigue. queste idee Y estas li ideas portarono a parlare fra loro, ma los guarda, mi fa llevaron meno a piace hablar quell'altro. entre ellos. No me Così parece fra esto, no me loro gusta. Y así c'era entre questo ellos tema estaba este tema di de conversazione, conversación, di preoccupazione de pure, no? preocupación también. Poi alcuni sono andati da Después lui algunos per fueron metterlo alla donde él prova para ponerlo a prueba e sempre il Signore aveva y una risposta siempre el chiara Señor tenía una respuesta clara che a loro, dottori della legge, que non era ellos, venuta in mente, no? a ellos, los doctores de la ley, no les había Si venido a la ricordano di mente, quella donna sposata 7 como volte, esa mujer que se había estado casada vedova, 6 veces, volte, viuda, ma nel cielo pero en el cielo le preguntan, di quale di questi mariti ¿de cuál de estos sarà maridos sposa? será esposa? E lui rispose chiaramente, Y Jesús le responde claramente, loro sono andati y ellos un po' se fueron vergognati un per poco la avergonzados saggezza di por la Gesù sabiduría de Jesús, e altre volte y sono otras andati veces umiliati, no? se fueron humillados, ¿no? Quella signora adultera Con por ejemplo, che con esa volevano mujer lapidarla e adúltera Gesù le que disse querían chi lapidarle, Jesús les di dijo, voi sia senza peccato bueno, el que de ustedes esté sin getti pecado, la prima que tire pietra, la no? primera piedra, ¿no? E dice il Vangelo che sono Y dice andati el Evangelio que se cominciando fueron dagli anziani, dai più anziani, comenzando por los más ancianos, umiliati in quel momento, no? humillados en aquel momento. E questo faceva crescere Esto hacía crecer questa conversazione esta fra loro, ma conversación dobbiamo entre fare ellos, qualcosa, questo non diciendo, va. tenemos que hacer algo, esto no va. Poi hanno mandati Y después mandaron i soldati a prenderlo soldados a que lo detuviesen. e loro sono tornati dicendo no, non Y siamo ellos potuti prenderlo. dijeron, no pudimos Stiamo a tomarlo. parlare come Este nessuno. hombre Anche voi habla como no ha hablado vi ninguno. siete lasciati ingannare, También ustedes se han dejado arrabbiati perché engañar. neppure i Estaban soldati enojados porque eran los soldados potevano prenderlo. que tenían que prenderlo, que tomarlo. E poi, dopo la resurrezione di Y Lazzaro, después questo che de la abbiamo resurrección de sentito oggi, Lázaro, no? es lo que vemos hoy día, ¿no? Tanti giudei andavano lì a Tantos vedere judíos iban ahí a le verlo, sorelle, Lazzaro, a las hermanas, a ma Lázaro, alcuni sono andati pero algunos fueron a vedere bene come stanno le a cose ver per bien riportarle. cómo estaban andando las cosas para poder después dar un Ma alcuni di informe. loro andarono dai farisei e Pero riferirono algunos de ellos loro fueron quello donde che los Gesù aveva fariseos fatto. y les contaron las cosas que había Altri hecho. Otros creyeron credettero in lui. en él. E questi che sono andati, chiacchieroni di Y sempre, estos que che fueron, vivono portando aquellos que dall'alto, siempre llevaban el rumor sono de un andati a lado para dire otro, fueron a in questo decirle, momento quel gruppo che y en si è este formato momento ese grupo que se ha di formado dottori della de legge doctores de la ley e alcuni y sacerdoti algunos ha sacerdotes fatto una riunione han hecho formale. una reunión formal. Questo è molto pericoloso, dobbiamo prendere Y una esto, dicen, decisione. es muy peligroso, debemos tomar una decisión. Che cosa facciamo? ¿Qué hacemos? Quest'uomo compie
Este hombre realiza muchos signos. Conocía los milagros. Si lo dejamos seguir así, todos creerán en él. O sea, el pueblo andará detrás de él y se irá de nosotros, aunque el pueblo no estaba apegado a ellos. Vendrán los romanos y destruirán nuestro templo y nuestra nación. Esto tenía un poco de verdad, pero no toda la verdad. Era más una justificación, porque ellos habían encontrado un equilibrio con el invasor. Odiaban al imperio romano, pero políticamente habían encontrado un equilibrio. Y así hablaban entre ellos. Uno de ellos, Caifás, el más radical, el sumo sacerdote, ¿no se dan cuenta que es conveniente que muera un solo hombre por el pueblo y no perezca la nación entera? Era el sumo sacerdote, es el que hace la propuesta. Saquémoslo fuera. Y Juan dice que él no lo decía por sí mismo, pero siendo sumo sacerdote aquel año profetizó que Jesús debía morir por la nación. Y desde aquel día, entonces, decidieron matarlo. Ha sido un proceso que comenzó con pequeñas inquietudes en el tiempo de Juan el Bautista y después terminó en esta reunión de los doctores de la ley y los sacerdotes. Un proceso que crecía, un proceso que era cada vez más seguro de las decisiones que tenían que tomar. Ninguno lo había dicho así en todo caso, así. Este tiene que ser sacado, eliminado. Este modo de proceder de los doctores de la ley es justamente una figura de cómo actúa la tentación en nosotros. Porque detrás de esto, evidentemente, está el diablo que quiere destruir a Jesús. Las tentaciones en nosotros generalmente se dan así. Comienzan con una poca cosa, con un deseo, una idea. Crece, se contagia a otros y al final termina justificándose. Estos son los 3 pasos de la tentación del demonio en nosotros. Aquí están en 3 pasos que ha hecho la tentación. El diablo en las personas de los doctores de la ley parte con poca cosa y después creció y después se ha contagiado a los otros, ha tomado cuerpo y al final se justifica. Es necesario que muera uno por el pueblo, la justificación. Y todos regresaron a casa tranquilos. Habían dicho, esta es la decisión que tenemos que tomar. Y todos nosotros, cuando somos vencidos por la tentación, terminamos tranquilos, porque hemos encontrado una justificación a este pecado, para esta acción pecaminosa, para esta vida no según la ley de Dios. Deberíamos tener el hábito de ver este proceso de la tentación en nosotros, este proceso que nos hace cambiar el corazón desde el bien hacia el mal, que nos lleva al camino que desciende, una cosa que crece lentamente y después contagia a otros y al final se justifica.
Difícilmente vienen en nosotros las tentaciones di un colpo. Il con diavolo un è golpe. astuto El diablo es astuto e sa prendere y questa sabe strada, tomar este camino. la stessa da pressa La misma la tomó per arrivare para alla llegar condanna di a la Gesù. condena de Jesús. Quando noi ci troviamo in un Cuando peccato, nosotros nos encontramos en in un una pecado, caduta, en una caída, sì, dobbiamo andare a chiedere perdono al sí, Signore. tenemos que ir a Prima pedir che dobbiamo perdón al fare. Señor. Es lo primero que tenemos que E hacer. poi, come sono venuto a cadere Pero qui? después, Sì, ¿cómo llegué a come è caer en iniziato esto? questo processo nella ¿Cómo mia anima? inició Come è este cresciuto? proceso en mi alma? ¿Cómo A chi ho creció? contagiato? ¿A quién contagié? E come alla fine mi ¿Y sono cómo al giustificato final me justifiqué per cadere? para caer? Sempre la vita di Gesù è un Siempre en la vida esempio de per noi. Jesús E le cose che sono, y le siempre cose che para sono nosotros, accadute a Gesù, las cosas que le han ocurrido a cose Jesús che accadranno a noi, son cosas que nos le ocurrirán a tentazioni, nosotros. Las le tentaciones, giustificazioni, la justificación, la gente buona la gente buena che torna a noi e forse non que la está sentiamo, en torno a nosotros, tal vez no nos damos cuenta, e i cattivi nel momento della y tentazione los cercano malos di en el momento de la tentación avvicinarsi per far crescere la tentazione. tratan de acercarse para Non hacer crecer la dimentichiamo mai tentación. No nos olvidemos sempre nunca, dietro siempre un detrás peccato, de un pecado, dietro una caduta, detrás de una caída, c'è una hay una tentazione tentación che que incominciò da piccola, poi è comenzó cresciuta, desde pequeña, creció, si è que se contagiata contagió e alla fine y al final trovò una encontró giustificazione una per cadere. justificación. Lo Spirito Santo Que el ci Espíritu illumini Santo in nos questa ilumine conoscenza interiore. en este conocimiento interior.